Y sí, porque me diste el pie perfecto, nada más que por eso. Primero te voy a saludar al aire. ¿Qué tal? Buenos días, Alexis Grierzo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuánto hacía que no te veía este grupo? Siempre me decís lo mismo. Pero es que debo venir cada tanto. cada vez venís menos. Ahí se escucha bien, ¿no es cierto, Patria? Ahí estamos perfectos. Bueno. Esto a propósito de las conexiones y todo eso. No me quieren. Es que te tengo que utilizar. En realidad te quiero hacer una invitación. A ver. A vos, para que vayas con Jessy, para que nos organicemos todos, el equipo central, el 18 de octubre, la previa al Día de la Madre, sábado. Ajá. En Calo Eventos, en Sierras Vallas, Ajá. hay fiesta de nuestra época. De canciones de los tuya. 90. Clávate la boca. Somos los dos jóvenes de los 90. Sí, es verdad. Claro, ¿qué decís, querido? En Calo. Pensé que ibas a tirar una década atrás y dije, epa. No, también va a ser para gente más grande que nosotros. Es 30, de 30 para arriba. Listo. Algunos le dicen la fiesta retro, pero para mí la fiesta retro es para gente más grande todavía que Yo tengo un nosotros. amigo que está hoy cumpliendo una función pública, a quien le mando un abrazo, no lo voy a nombrar. No, porque pero está vinculado a la comunicación en el municipio, no voy a decir quién es, que empezó a jugar, claro. No vamos a decir que es Ignacio bajo ningún punto de vista. Empezó a jugar, hoy ya no lo hace, pero empezó a jugar en veteranos con 33 años. Veteranos sobre una categoría que era de 33 años y era muy chocante. Es que jugar sí, veterano con 33 años. Es que claro, son momentos en los que uno es ir a la fiesta retro. No, cambiémosle el nombre a la fiesta. No es la fiesta retro, es la noche de boliche para mayores de 30. El 18 de octubre ya pueden buscar las entradas acá en el Superclásico, en el sistema Articket, también 7.000 las anticipadas. Va a haber disc hockey, piel de iguana para tomar, todo. Piel de iguana. ¿Qué tomabas vos cuando ibas al boliche? Destornillador. Ay, siempre la gente de chillar siempre tranquila. Pensé que me ibas a venir porque somos más o menos en serio de la misma época. Pensé que me iba a ir con un daiquiri. No, yo destornillador. Ya después uno va a una bebida más tradicional de mi localidad, ¿no? Un buen vino con alguna añadiente. Claro, ni hablar. Pero el speed con melón, ¿tomabas vos? He tomado speed con melón. Lo que pasa es que no dormía después. No dormís. Y viste que feo al otro día el melón dando vueltas por todo el cuerpo de uno, ¿no? Así que bueno, podemos ir con gaseosita tranquilamente. Sí, ya estamos en una época donde uno toma ni consejo toma a veces, imagínate. Y sobre todo teniendo en cuenta que al otro día que la vida sigue. Sí, día de la Antes madre, cuando uno era joven no había problema. No había otro día. No había problema, pero ahora que somos grandes nos empezamos a ocupar y preocupar por otras cuestiones. Uno está pensando en la zona fría, por ejemplo. Claro, eso mismo te iba a decir. Uno está pensando en la boleta del gas, en la boleta de la luz, el recibo de sueldo, en todas esas cosas. Y ahí nos metemos, Alexis, ¿no? Vamos a hablar de la zona fría y su riesgo, por lo menos la denuncia de los sectores opositores. A ver, hay un hecho real, concreto, objetivo, que es que en el presupuesto 2026 el gobierno de Javier Milei estipula derogar la ampliación de la zona fría en más o menos cerca de 80 distritos de la provincia de Buenos Aires, algunos distritos de Río Negro y algunos de La Pampa. Entre ellos nosotros. Entre ellos Olavarría, claro, sí, esta ampliación data de 2021. Pero vamos a arrancar a explicar qué es la zona fría y por qué es tan importante. Sí, porque además eso nos va a ayudar a entender un poco la boleta, ¿no? De gas cuando la vemos y qué implicaría que desaparezca, sobre todo. Sí, ¿no? El régimen de zona fría es un régimen que existe hace muchísimos años, que aplicaba a muchísimos distritos del sur del país, y lo que significa es una ley aprobada, ¿no? por las dos cámaras, Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, después promulgada y demás, que lo que otorga es descuentos de entre el 30 y el 50% de la tarifa del gas completa, ¿sí? De lo que uno consume de gas, dependiendo si sos un usuario residencial, si sos un usuario, una empresa, una pyme. Bueno, hay distintas categorías entre el 30 y el 50, ¿no? Entre el 30 y el 50 en todos los casos va variando de, por ejemplo, después se le agregó lo que es la tarifa social, consumo hasta el consumo pleno tiene descuento, ¿sí? Porque se aclara esto y que abarca a todos los sectores. Porque se mide objetivamente, hay datos del Servicio Meteorológico Nacional, que las medias de temperatura son más bajas que el promedio que puede haber en la zona y en el país, ¿no? Argentina es un país muy largo, muy grande, tiene los famosos 4 climas, y justamente hay sectores donde pasa mucho más frío. Sí, ¿dónde?
donde hace más difícil acceder, ¿no? Económicamente, claro, a poder calefaccionarse. Donde hace más calor, claramente se utiliza menos gas, entonces se consume menos y se paga menos tarifa. En los distritos donde siempre hace frío, claramente el consumo es otro, es mayor, y lo que se hace es equilibrar los consumos con este régimen de zona fría, que vale decir es autosustentable la ley, ¿sí? Cuando muchas veces uno pregunta, cuando sale una ley, dice, ¿de dónde se va a financiar esto? ¿Con los impuestos? ¿Qué sé yo? Bla, bla. Bueno, la ley es autosustentable. ¿Qué significa esto? Que se cobra un canon del 3%, creo, dentro de la misma tarifa de gas a todos los usuarios del país, que aplica al régimen de zona fría. Bien, ¿sí? Perfecto. Esto así que con ese 3% que pagan todos los usuarios de gas de todo el país, sí, se financian entre el 30 y 50% de los usuarios que viven en la zona fría. Es decir, que no hay que sacar dinero de ningún otro lado para que esto pueda ser viable, digamos. Sí, año 2021, ya empezando a salir de la pandemia, en aquella célebre conferencia de prensa de Alberto Fernández en Olavarría, cuando dijo el famoso mi querida Fabiola, sí, y demás, ahí se anunció la ampliación del régimen de zona fría. Sí, ahí frente a San Martín. Frente al Monumento de San Martín. ¿Qué es la ampliación de la zona fría? Bueno, determinaron también con datos estadísticos, se hizo un trabajo también muy, muy importante en torno a analizar qué está pasando en los territorios, que no es solo el sur del país el que tiene temperaturas mínimas por debajo del promedio. Esto incluye casi 80 distritos de la provincia de Buenos Aires, algunos distritos de La Pampa, algunos más de Río Negro, y se incluye a Olavarría, claro, ¿no? Que esto fue una discusión de muchísimos años. Yo recuerdo que la discusión que llevó adelante y que la encabezó por ahí, que lo vimos, que es una especialista en defensa del consumidor, es Liliana Schwinn, sí, que fue diputada nacional, que fue senadora provincial, hoy concejal de Olavarría, y también funcionaria provincial en la séptima sección electoral. Ella lo que decía es que está comprobado, no solo científicamente, sino comprobado en la vida, que Olavarría es una ciudad más fría de lo que uno puede acostumbrar comparado con algún distrito del conurbano, incluso Buenos Aires. Sí, bueno, escúchame, ¿cuántas veces Olavarría está ahí en el ranking de las temperaturas más bajas? Claro. Sobre todo a la mañana temprano, ¿viste? Que siempre aparecemos o en TN o ahí en el ranking del Servicio Meteorológico, siempre está Olavarría como una de las ciudades más frías del país. Entonces era injustificable muchas veces pagar tarifas plenas cuando claramente el consumo, también medido, hay un servicio concesionario que es Camus y Gas Pampeana, que brindó datos para aportar a la ampliación de esta ley, y está comprobado que hay un mayor consumo del promedio de otros distritos por el frío que hace en Olavarría. Entonces, cuando juntan todos esos datos, de Olavarría porque estamos acá, pero se brindaron datos de Azul, de Bolívar, de Tandil, Tapalqué, todos los distritos que están incluidos en esta zona fría. La ampliación lo que significó fue que Olavarría acceda a descuentos de entre el 30 y el 50%, descuentos que parecen invisibles porque ya estamos tan acostumbrados, son 4 años de aplicación de concepto que casi que ni nos damos cuenta, sí, pero estamos adentro de ese régimen. Entonces, es importante tener en cuenta que hoy cuando te llega la factura de gas estás pagando entre un 30 y un 50% menos de tarifa de consumo de gas. Bien, déjame preguntarte una cosa, esto indistintamente se aplica en todas las boletas de los usuarios de Olavarría, ¿verdad? Sí. No es que no tengo subsidio, sí tengo subsidio, sí. Esto es para todos, ya viene. Lo que varía es el descuento. El porcentaje. Pero aplica a todos, a empresas, a pymes, a usuarios residenciales, comercios. Esto aplica a todo, va variando, por ejemplo, los que tienen tarifa social, claro, ¿sí? Que esto fue algo que se implementó no hace mucho tiempo, que es una tarifa indistinta a la tarifa de consumo pleno por ingresos, por situación social, económica y demás, tienen un 50% de descuento. Jubilados creo que se acerca más al 50% también. Usuarios residenciales comunes que no tienen los mínimos de ingreso, pagan el 30%. Claro. Y así va variando dependiendo, por ejemplo, grandes empresas el 50%, el 30%, la empresa más chica es más cerca del 50%. Bueno, va variando, depende de los ingresos, pero aplica a todo el mundo. Esto es importante aclarar. Porque uno dice, no, bueno, pero yo... Sí, pero a mí nadie me financia nada. Claro, no, porque te pregunto porque he encontrado un montón de gente que dice, pero a mí nadie me da nada. Mira, me da, sí, a todos. Bueno, y es una ley que se autofinancia. Esto es muy importante también aclararlo, porque muchas veces dicen, no, porque es lo que pago de mis impuestos. No, se paga en la misma tarifa de gas.
siempre se paga la misma tarifa de gas. Para citar un paralelismo y otro ejemplo es, por ejemplo, lo que pasaba, porque hay muchísimas denuncias de que no se está aplicando, con el CENAR. A ver. El CENAR, que es un centro deportivo de alto rendimiento para los deportistas olímpicos, se implementó años atrás, creo que en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y decían, bueno, ¿quién va a pagar eso? Porque es pagarle a deportistas, se profesionalizan las disciplinas y demás, bla, bla, bla. Bueno, lo que se hizo fue crear un impuesto del 1% en las tarifas de celulares. Me acuerdo. Ese monto del 1%, que además estaba discriminado, ese 1% ley CENAR, bla, 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 iba al CENAR. Entonces financiaba el desarrollo de los deportistas olímpicos. Por ahí esta semana anterior escuchamos mucho esto de si no se sabe de dónde van a salir las partidas, no se pueden aprobar o desaprobar leyes y demás. En este caso, en el de la zona fría, estamos diciendo entonces que es sustentable, ¿dijiste la palabra? Autosustentable, es una ley autosustentable, es decir, se financia a sí misma. Bien. Desde la asunción de Javier Milei está ensañado el presidente con sacar la zona fría. ¿Sí? Dice que es un beneficio o un privilegio más que un beneficio. Hay una discusión muy de fondo sobre el rol del Estado. Milei lo que dice es el Estado no debe intervenir en el mercado y el mercado es Camus y Gas Pampeana. Claro. Camus y Gas Pampeana u otra distribuidora. Sí, a ver, hablo del problema que afecta a la barría. Entonces lo que dice... en la ley bases, en el proyecto de la ley bases, la eliminación, ¿no? Sí, pero se logró frenar, o por lo menos no se aprobó dentro del paquete de cosas que se aprobaron. Lo de la zona fría se logró frenar porque claramente, a ver, es una cuestión de sentido común. Si bien es un beneficio, podemos hablar de beneficio, no es un privilegio. Nadie tiene privilegio, o sea, uno no elige vivir acá, o sea, lo elige cuando es más grande, pero... Sí, pero bueno, ya estamos insertos acá también, ¿no? El día a día hay que sobrellevar. Sí, y uno no maneja la temperatura, no maneja ninguna variable, e insistimos, es una situación que incluso se profundizó. Informes de los últimos años, si bien el informe de 2021 data de temperaturas de años anteriores, la actualización de esos informes, por lo menos lo que tuve acceso, que estuve mirando, dan cuenta de que se profundizó. O sea que hace más frío. Hace más frío en promedio Claro. Que por lo menos en los últimos 8 años. Bueno, pero escúchame, no es tampoco tan difícil de darse cuenta. De primero porque uno lo siente y segundo también si vos lo querés mirar en los papeles nomás, también tenemos que acá en nuestra zona tenemos mucho más viento de lo que teníamos antes, viento frío, viento del sector sur, estoy diciendo, no el viento del norte que te viene con... Sí. Tenemos 200.000 aerogeneradores alrededor nuestro. Si lo querés ver en papeles y no en el sentido común nuestro, bueno, ahí también tenés una explicación. No es casual la fiebre de parques eólicos. Lógico. En una zona muy ventosa y una zona muy ventosa con características de viento sur. Claro. Entonces, hay una lógica que claramente demuestra que Olavarría y un montón de distritos, nosotros nos centramos en Olavarría, pero no queremos ser injustos con los 70 y pico de distritos, lógico, o los 100 y pico en realidad en total, contando demás provincias de distritos y departamentos que perderían el beneficio. Y es importante aclararlo también porque Milei estaba ensañado desde la ley base a sacar, él señala que es un privilegio y que es injusto para otros usuarios, cuando en realidad depende cómo uno lo mire, ¿no? Uh-huh. Es injusto que algunos tengan descuentos en la tarifa de gas y otros no lo tengan. En el abstracto es injusto, pero si no tiene un contexto eso, y el contexto es que los que no tienen descuento por lo general pagan poco. En general, o sea, no consumen mucho. Porque no consumen mucho. Digo, viven en, por ejemplo, las cataratas del Iguazú. En Iguazú. Viven en Iguazú, en Posada. Estás sentado y se te cae la gota gorda por acá al costadito en la 100. En San Salvador de Jujuy. Claro. En zonas donde hace mucho calor calor promedio. Sobre todo más en la zona de Misiones. Sí. Corrientes, Santiago del Estero. Chaco. Son lugares donde se consume poco gas justamente por esta circunstancia y esta característica. Entonces, a todo esto, Milei sorpresivamente, porque intentó con la ley base y no pudo, y aparece en la presentación del presupuesto 2026 como medio por abajo de la mesa, la derogación de la ley de ampliación de la zona fría. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque no desaparecería la zona fría, solo quedaría en el sur del país. Claro, en lo que era originalmente. Claro, ¿no? No la ampliación del 2021 que nos incluyó a nosotros y a otros distritos de la provincia y de otras provincias. Sí, que es una medida que está catalogada de populista, por lo menos eso es lo que se ha señalado desde el gobierno nacional,
insistimos, me parece que no es tanto, no lo es tan así. Me parece que hay un ensañamiento más político con la gestión anterior que con lo que realmente acontece con esta situación. Entonces estamos medio en ese lío. Claro. Si se aprueba el presupuesto, que eso también es importante aclarar. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque digo, bueno, sí, todo esta es la presentación, es lo que está ahí en el proyecto que ya ingresó en el Congreso, pero hay que ver cómo hacer. No hay fecha de tratamiento. No hay fecha de tratamiento, nada. De hecho, con el despelote que tiene Spert como para tener fecha de tratamiento con el lío general, digamos. También es cierto que va a haber cambio de configuración de cámara. Incluso un poquito antes. Claro. Suele haber cambios antes. Entonces es medio difícil vaticinar algo, pero sí está bueno explicar que la ley de presupuesto no es que se aprueba a libro cerrado, que eso es importante. No es que levantás la mano y todo lo que pasa ahí adentro del presupuesto sale con fritas. Hay instancias de debate en comisiones, hay instancias de debate incluso en recinto, donde se puede pedir sacar artículos, reponer, modificar. Después está en las facultades del presidente promulgar o vetar. Pero está la posibilidad de que los legisladores digan, bueno, che, con la zona fría no te metas. Y sacar el articulado que implica la derogación de la ampliación. Eso puede pasar. Por eso es importante decir, si se aprueba la ley de presupuesto así como está, bueno, sí, pero hay instancias donde se pueda modificar. Obviamente hay sectores políticos que están trabajando para que eso no se vaya adelante, incluso sectores de consumidores, agrupaciones y demás. Bueno, la he leído a Liliana misma instando, ¿no?, a que se defienda este derecho, ¿no?, públicamente en las redes sociales. Sí, porque además cuando se hizo la ampliación también hubo una discusión, se puso una agenda. Y claramente era tan explícito el beneficio que no hubo grandes rechazos. Al contrario, hubo apoyos, hubo juntadas de firmas, hubo una movilización muy grande para esa ampliación que se confirma en 2021. Pero ahora es como que está como también es cierto que hay tanto lío con tantas cosas al mismo tiempo que es como difícil enfocarse en un solo tema. Y aparte ahora viste que te viene la primavera, el verano, uno no piensa en el gas, pero el año que viene no vamos a querer agarrar de la cabeza. De todas formas, el presupuesto entonces en este periodo ordinario no. No, la ley de zona fría va a seguir por lo menos hasta diciembre. Pueden pasar 3 cosas. Primero, que se apruebe todo como está y que se derogue, o por lo menos que el presidente tenga la facultad de derogar esa ley, o esa ley de ampliación, ahí vale la aclaración. La segunda es que se apruebe el presupuesto, pero no el articulado que implica la zona fría. Y la tercera es que no se apruebe el presupuesto. Recordemos que Javier Milei está gobernando con el presupuesto 2023. El último de Alberto Fernández, el de Massa. El último de Alberto Fernández, sí, que con Massa de ministro de Economía. No se aprobó el presupuesto 2024, que directamente Milei no lo mandó. No lo presentó en el Congreso. Y el del año pasado no se aprobó. Y lo retiró. Con acusaciones dijo que no, están dilatando, no quiero nada, trabajo con el mismo que tenía. El de este año se está poniendo cada vez más tenso. ¿Por qué? Porque ya no podés gestionar con el presupuesto 2023. Pero también es cierto que cuando uno repasa el presupuesto 2023 hay mucho enojo de la oposición por las expectativas que tiene ese presupuesto, ¿no? Hablan de $1 a 1.300 y pico, y hoy está a 1.400 y monedas. Entonces, el previsto de inflación, que nada que ver a lo que fue o lo que es hoy. También el presupuesto no es que solo te dice la plata en que lo que va, sino el resto de las variables, ¿no? Y además el enojo claro con la obra pública, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obra pública? No está prevista mucha obra pública, tal como se estipulaba. Milei ha sido muy claro en eso, no estoy ni criticándolo, eso es una descripción de lo que él mismo dice, obra pública cero. Hay una especie de reanudación de algunas obras públicas que no son significativas para el desarrollo de un país. Son algunos trabajos muy puntuales, incluso algunos pedidos de gobernadores, como cuestiones urgentes. Yo creo como moneda de cambio también. O como moneda de cambio, yo creo que en eso estamos, diríamos. Yo creo que ese es el estado de situación. Negociaciones, viendo que se puede modificar, que no, justamente el presupuesto es flexible. Entonces, en esa flexibilidad, lo que se está trabajando es, bueno, te saco esta obra, te pongo esta obra, saco, pongo, acordamos, bueno.
si uno lo traslada ya al ámbito meramente político, el regreso del Ministerio del Interior de la Nación tiene que ver justamente con poner a una persona a negociar con los gobernadores varias variables después de fracasar. Sí, en el Consejo de Mayo. En un montón de momentos, de iniciativas que no prosperaron. Pero bueno, volviendo a lo que tiene que ver con Zona Fría, es importante que la gente sepa que está de mínima está en riesgo, ¿sí? Claro. Que hay que estar atentos al tema. Y que también es cierto que uno se acostumbra, entre comillas, sí, a que ya percibís el beneficio y como que ya la boleta... Lo das por hecho, lo das por descontado. Lo das por descontado, entonces es como el famoso dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Totalmente, como el vínculo amoroso, uno no se da cuenta lo que tiene hasta que no lo ha perdido. Es eso. Claro. Sí. Voy a trazar un paralelismo un poco más polémico, pero también es cierto que era muy difícil, por ejemplo, para Alberto Fernández, en la pandemia, decir tanta gente no murió. Porque es muy difícil determinar cuánta gente no murió, porque entonces el dato más duro era la gente que sí murió. Que era complejo decir, bueno, salvamos tantas vidas. Bueno, es inchequeable porque la vida siguió. Sí. Y es muy difícil no valorar que alguien no murió porque está vivo, ¿no? Claro. Esto es lo mismo, es un paralelismo medio confuso, pero no deja de ser cierto. Digo, uno ya está acostumbrado a la Zona Fría, está acostumbrado a pagar cierto monto, sabe que está lo tiene como adquirido, que está el porcentaje, entonces no se lo cuestiona, paga. Sí. Entonces paga y por ahí renegás con otro servicio, renegás con la luz, renegás con... Sí, te quitan otro subsidio, sí, pero sabes que... Pero vos sabés que el descuento está, entonces lo importante es entender que puede que no esté. Entonces el año que viene va a ser boom. Claro. Además, hay algunos que pueden percibir un 50% de incremento inmediato. Claro, de una boleta anestesia a la otra. Por ejemplo, si uno está pagando 50.000 pesos, pasa a pagar 75.000 de un mes a otro, sin anestesia, sin nada. Sin plan de pago, sin nada. Sí, ¿Viste cómo es el gas? Que no podés acumular mucha boleta tampoco. Entonces, es está bueno debatirlo porque de mínima pensarlo. Decir, bueno, tenerlo presente. Esto se puede perder. Entonces, si uno quiere trabajar para que no se pierda, tiene muchas instancias. Digo, desde juntar firmas hasta ver qué vamos a votar el próximo domingo 26, ¿no? Sí, que no falta mucho y que si bien no hay clima de campaña, y creo que no lo habrá. Va, solo en los medios, en YouTube, en donde tenemos que ver Dogo Mata... ¿Cómo es? ¿Cómo es la de Cunio? La de Cunio es buenísima. Dogo Mata León. No he visto todavía spots, me estoy cuidando. A nosotros nos tocó acá, en el sorteo, la radio salió para tener los spots de esta campaña. Tenemos Santiago Cunio diciendo, por ejemplo, Dogo, él se autopersigue Dogo, mata León, y bueno, hay otras joyitas, algunos son impotables, realmente parte de los spots. Es una gran conversación de asado, si uno le podría no ganar a un oso, por ejemplo, pero sí mantener una pelea más pareja de lo que uno prevé. Muy fuerte, muy fuerte. Uno podría estar horas discutiendo eso. Sí, totalmente. Lo concreto es que habrá que pensar y habrá que estar atentos a ver qué sucede. Va a haber novedades probablemente acá a fin de año. Por el sí o por el no va a haber novedades seguro. Bien. Obviamente uno espera por el no y que medio que también pase, cuando no pasa nada, por lo general pasa desapercibido, ¿no? Sí. Pero uno espera que el beneficio continúe, porque además esto no es, a ver, si uno dijera, bueno, es subjetivo, es político partidario, bueno, ponele. Pero hay datos objetivos, medidos. Cuando tenemos frío todos, los que son kirchneristas, los que son libertarios, los que son radicales, los que son de la izquierda, hay todos. Un Servicio Meteorológico Nacional que mide y que establece, y está claro. O sea, no hay mucho margen de duda, por eso veremos cómo continúa esta historia. Queríamos traerlo para contarle un poco, hacer historia, saber desde hace cuánto tenemos ese beneficio de la Zona Fría, nombrar a algunas personas que han hecho mucho por eso, y dónde estamos hoy, que es lo más importante, y por qué hay tanto riesgo. La semana pasada hubo un debate en el Consejo Deliberante que también un poco expone las diferencias partidarias con respecto al tema, ¿no? El bloque Fuerza Patria había presentado un pedido de preocupación, rechazo, y no me acuerdo qué más, repudio creo que era, a esta intención de eliminar la Zona Fría. La Libertad Avanza y el PRO buscaron unos vericuetos
para no manifestar rechazo y repudio. Pero ¿no habían dicho que ya no iban a hacer más esas cosas de pasarse las sesiones enteras manifestando el beneplácito o el repudio de medidas por lo menos nacionales? Porque si vamos a hacer eso... Presentando... No, ay, perdón, pero sí, en serio, sí. Me parece un poco estéril todo eso. Parece estéril, pero... o sea, te permite sentar posiciones políticas, pero para el jueguito de siempre, para nosotros que estamos acá afuera, no. El tema es cuando... La gente está esperando que le aprueben pedidos concretos. Claro, el tema es cuando eso se estira. Está bueno ver la posición partidaria, el tema es cuando se estira de más, que ya estás discutiendo... Sí, de 53 proyectos tenés 52 que son de beneplácito y uno que es de rechazo. Claro, entonces el otro día sí estuvo esta discusión interesante donde de mínima quedó expuesta la intención del PRO y la Libertad Avanza de no dar rienda suelta a los pedidos de rechazo. Incluso se habló de de cuestiones jurisdiccionales, bueno, un montón de cuestiones que son complejas para darle una vuelta grande para decir no estamos de acuerdo con manifestar rechazo y repudio a la decisión de Milei. Sí preocupación, que fue lo que finalmente se aprobó, incluso se fue aprobado por unanimidad. Veremos qué pasa si esto avanza o no. Digo, a ver qué herramientas y qué cuestiones pueden hacer, no solo los consejos deliberantes, sino el municipio, que también es una parte claramente interesada en que esto continúe así. De hecho, el municipio se ha encargado de las últimas 2-3 semanas de mostrar la preocupación por la caída del consumo, la caída de las ventas, la caída del impuesto a la piedra, la situación preocupante de la industria, bueno, y uno lo ve en diferentes... En la recaudación. En la recaudación, y uno lo va viendo en distintas acciones que tiene el municipio, y uno entiende también que con la zona fría va en ese sentido. Entonces, veremos cómo continúa esta historia. Por lo menos el tema está planteado de esta forma, hasta hoy. Mañana será otro día. Vos serás el encargado de este maravilloso grupo de autoayuda de tenernos al corriente de esta situación, claro, de no olvidar este tema dentro de la ajetreada agenda. Vayámonos a vivir a Viedma, porque... Vos decís. Va a ser una esa y la otra es tranquilo, no vendan nada, seguimos acá. Basta. Sí. Alexis, gracias, de verdad. Beso grande para el resto del equipo, para Josefina, para Jessy, para todos ahí que hacen un gran laburo y que están a pleno, bueno, con todos los temas. Ayer cobertura también de amigos Peri, etcétera. Etcétera. Así que andan a pleno, para no parar nunca. Y no va a parar eso. Y no. cdnoticias.com para informarse sobre todo.